Bueno, muchísimas bendiciones. Dios continúe bendiciéndole y continúe guardándole a cada uno de ustedes, mi estimada y amada iglesia. Quiero dar gracias al Señor. Hoy es día 28 de junio. Hoy se celebra a nivel nacional en la Asociación de Iglesias Evangélicas Libres de Venezuela. Se celebra el Día Nacional del Pastor de la Diel. Y bueno, para nosotros los pastores de la Iglesia Dios Admirable de Charallave es un gozo, una alegría, de verdad una gran bendición poder estar pastoreando nuestra iglesia, estar pastoreando a cada uno de ustedes que semana a semana, día a día, podemos compartir vida aún en medio de estas circunstancias que estamos viviendo atípicas para todo el mundo. Damos gracias al Señor por muchísimas bendiciones y muchísimas protección, sabiduría que Dios ha dado a cada uno de nosotros. El Señor ha sostenido y ha dado la provisión necesaria para nuestro sostenimiento. Bien, bueno, vamos a iniciar. Es difícil, muy difícil hacer una predicación. El pastor hacer una predicación del Día del Pastor es sumamente difícil. Sin embargo, en esta mañana quiero compartir con ustedes un evento maravilloso que descubrí o que el Señor me reveló en Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante. Y es en el marco del discurso del apóstol Pablo a los ancianos de una iglesia, de una de las iglesias que él le puso empeño, corazón, pasión para el trabajo. Y esa iglesia no es más que la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo sale de Éfeso, él salió de una manera un tanto traumática después de un alboroto que se armó en Éfeso. Él hace un viaje. Él no salió huyendo, realmente él no quería salir, pero los mismos hermanos de la iglesia de Éfeso le pidieron que por favor saliera para que no fueran a atentar contra él, y gracias al Señor que lo hizo, porque eso hizo que preservara la salud de Pablo por mucho tiempo más. Sin embargo, Pablo sale afuera y desde Mileto dice, vamos a ir al capítulo 20, versículo 17 de Hechos. Dice la palabra del Señor, voy a leer hasta el versículo 38, que es completo. Dice, estando en la ciudad de Mileto, en esta versión, estoy leyendo en la versión Biblia de Dios para Todos, dice, estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén va a meterme en la cárcel y que van a maltratarme mucho. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús. Estoy seguro, dice Pablo aquí, de que no volverá a verme ninguno de ustedes a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable de ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios. No les he ocultado nada. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Cuando yo muera, vendrán otros que como
como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia lo sigan y lo obedezcan. Por eso tengan mucho cuidado, y dice Pablo, recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Nunca he querido que me den dinero ni ropa. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerde lo que nos dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al que da que al que recibe. Dice la palabra que cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló con todos los líderes y oró por ellos. Y todos comenzaron a llorar y abrazaron y besaron a Pablo. Estaban muy tristes porque Pablo les había dicho que jamás lo volverían a ver. Después todos acompañaron a Pablo hasta el barco. Bueno, vemos entonces esa escena maravillosa, la despedida de Pablo de su iglesia amada de Éfeso. Qué interesante nosotros poder ver esto acá. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Vamos a ver a continuación de qué trató el ministerio de Pablo y qué características. Yo les traje y vamos a hablar rápidamente de 9 características que tiene el ministerio de Pablo. De un ministerio que tuvo muchísimo que ver con el avance del evangelio. Y qué mejor día que hoy, día del pastor, hablarle no solo a los que son nombrados pastores, sino a todo el que tiene ministerio dentro de la iglesia. A ti, mi hermano, que estás encargado de un grupo pequeño saludable. A ti, mi hermano, que estás encargado de un ministerio. A ti que quieres y piensas trabajar al Señor de manera comprometida, te traigo este mensaje. Pero también a ti, mi querido hermano, que aún no te has decidido por seguir al Señor y servirle, quiero darte estas palabras para que te inspiren. Estos 9 consejos que de estas 9 características que tenía el ministerio de Pablo, que te servirán de consejo. Bien, vamos a seguir adelante. Dice, lo primero que debemos entender es que esta es una frase que me gustó muchísimo. Dice, cuando un pastor no puede ver algo del ministerio del apóstol Pablo en sí mismo, entonces no debería estar en el ministerio pastoral. Cuando un líder de una iglesia no puede ver algo del ministerio, alguna de estas 9 características en su vida, entonces no debería estar ministrando. Porque con estas 9 características deben signar, deben enmarcar el ministerio de cada uno de nosotros. En esta prédica vamos a ver esos aspectos importantísimos del ministerio de Pablo que deberían encontrarse en cada ministro del evangelio, incluyéndome a mí, por supuesto. Yo no me salgo de ese carrera. Así que con mucha audacia y cuidado, yo quiero tratar de describirle las características que el mismo apóstol Pablo dio de su ministerio en estas palabras, en este discurso, a estos ancianos, a estos supervisores, a estos líderes, a pastores de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo describió Pablo su ministerio? Número 1, vamos a verlo en el versículo 17 y el versículo 18, cuando dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. El ministerio de Pablo estaba en primer lugar abierto al examen, abierto al escrutinio público. Uno de un viejo pastor de esa vieja escuela que conocí en una oportunidad, me dijo esta palabra, me dijo, mi querido hermano, te voy a dar un consejo. Yo creo que un pastor nunca debe hacerse amigo de los miembros de la iglesia. Y quizás eso entró a mi vida de alguna manera, pero se podría decir con justicia de que mi hermano querido
de la escuela antigua, de esta vieja escuela, de muchas maneras estaba equivocado, de alguna manera. ¿Por qué? Porque él creía que cuando el pastor se vuelve demasiado íntimo con los miembros de la iglesia, suceden un par de cosas. Él creía que primero sus ojos se vuelven opacos y le resulta más difícil reconocer los problemas espirituales que esos miembros podrían tener. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, el pastor creo que podría tener incluso, si los reconoce, él podría decir que la amistad con los miembros de las ovejas podría impedirle predicar contra ellos. ¿Por qué? Por la vulnerabilidad, porque le tiene miedo a ser vulnerable delante de las ovejas, porque resulta que muchas veces el miedo que se presenta delante de las ovejas es precisamente que las ovejas no sepan qué estoy yo haciendo, a dónde me estoy desenvolviendo. Pero déjame decirte algo, mi querido amigo, mi querido hermano, no hay que temerle a esto. Un pastor nunca debe hacerse amigo de los miembros de su iglesia. Vamos a ver el primer ejemplo, Jesús, nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios fue clara. Yo la verdad es que no puedo imaginarme que los discípulos no llegaran a conocer al Señor. La verdad es que no puedo imaginarme esto. Durante 3 años de ministerio y quizás un poco más antes, ellos pudieron conocer lo íntimo del Señor Jesús. Las cosas, quién era su familia, quién era su mamá, quiénes eran los hermanos y cómo se comportaba el Señor Jesús. Yo no sé si ustedes pensarían en sí mismos lo suficiente como para llamarse a sí mismos sus amigos y saber que yo conozco al Señor Jesús. Y por eso es exactamente como Cristo los llamó, porque el Señor sí los llamó a ellos amigos. Porque Él dice, el siervo no sabe lo que hace su Señor. En cambio yo vosotros los he llamado amigos. Y más que amigos, hermanos, hijos inclusive de Dios. Y ciertamente para conocer al Señor también como ellos, tendrían que producir un amor por el Señor. Y ese amor se produce a raíz del conocimiento. El segundo ejemplo es el ejemplo del mismo apóstol San Pablo. Luego, dice que luego la relación del apóstol San Pablo con la gente de muchas iglesias y de muchas misiones que Pablo llevó a cabo. Cuando tú lees la carta o leemos la carta del apóstol Pablo, habla casi a sí mismo que tanto el misionero como su rebaño, este apóstol, se amaban profundamente. Y sin embargo, Pablo podría predicar y escribir mensajes mordaces a estos amigos. Les hablaba con dureza, pero seguían siendo su amigo. Pero es que el ministerio de Pablo era abierto. Me parece que donde quiera que Pablo fue, se hizo muy cercano a la gente de las iglesias. Después de todo, él vivía en los hogares de cada uno de ellos. A diferencia, ¿sabe qué? De la iglesia tradicional hoy en día. Una iglesia cerrada en sí misma. De esas megas iglesias donde solamente tú ves, no una familiaridad, sino que ves como si fuera un teatro, como todo si fuera un show. Yo te invito a ti a preguntarte, ¿cuántos hijos puede tener ese predicador, telespectador, ese que tú ves todos los días por internet? Son ministerios que son abiertos al examen. Interesante eso. Interesante saber si el ministerio que está llevándote a ti está abierto al examen y está dispuesto a ser llevado al escrutinio. La segunda característica, el ministerio de Pablo fue centrado en Cristo. Sí, dice el versículo 19, dice, sirviendo al Señor, en la versión Reina Valera, con toda humildad. Dice aquí en esta versión, dice, aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Un ministerio realmente bíblico es un ministerio cristocéntrico.
Pablo era un esclavo voluntario de Cristo y le hacía servicio como un esclavo a Cristo. Se entregaba al Señor de manera. Pero esta servidumbre no fue obligada, no fue por la fuerza. Las cadenas alrededor de sus pies y los látigos, no, eso no era lo que Pablo tenía. La única cadena que había en la vida de Pablo era alrededor de su corazón y era una cadena de amor. Pablo quería servir al Señor, ese Señor que lo salvó, y por eso eligió usar esa marca, como lo dice en Éxodo 21, del 5 al 6. Cuando ya se le dictan las normas a Moisés, se le dictan las normas, sí, allá en Egipto, en Éxodo. Dice, y el siervo dijere, yo amo a mi Señor. Si ese siervo dice que ama a su Señor, y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Si él no quiere la libertad, dice esa ley, que entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le abrirá la oreja con una lesna, con un punzón, y será su siervo para siempre. Y ese hueco representaba esa esclavitud voluntaria. Pues Pablo se hizo ese hueco, pero en su corazón, porque quiso ser ese esclavo, ese siervo voluntario. Su mensaje no estaban centrados en sí mismo, su mensaje estaban centrados en Cristo, y también honraron a Cristo. Pablo no estaba cumpliendo la voluntad de nadie en particular, nadie estaba pagándole a Pablo para que predicara X cosas. Pablo hablaba lo que Dios ponía en su corazón y no le importaba quién más estaba complacido con lo que estaba tratando de hacer, siempre y cuando supiera que el Señor estaba complacido. Entonces, número 1, tu ministerio tiene que estar abierto al examen. Número 2, tu ministerio tiene que ser cristocéntrico. Número 3, el ministerio de Pablo se realizó con humildad. Sí, el mismo versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Pablo fue posiblemente el mejor misionero que ha vivido. La mayoría del Nuevo Testamento está escrito con las palabras que Dios puso en su vida. Pudo haber comenzado más iglesias, pudo haber sido el hombre más importante que cualquier otro hombre. Pablo probablemente condujo a miles y a millones de personas a la cruz, a la salvación en Cristo. Ayudó a docenas, centenas de jóvenes a ministerios a llegar. Pablo hizo una labor extraordinaria. Yo me he hecho la pregunta siempre. A pesar de que Pablo sufrió todo tipo de problemas para hacer el trabajo, pero ¿sabe qué? Pablo lo hizo casi sin quejarse. Ahora pregunto, ¿cómo se puede ser tan exitoso en el ministerio sin llenarse de orgullo personal? Siempre me he preguntado. ¿Sabe qué? Pablo nunca olvidó la roca de donde fue talado y siempre miraba el hoyo del pozo de donde fue sacado. Eso es lo que te mantiene el cable abierto. Eso, hijo de Dios, ministro de Dios, es lo que te mantiene humilde. Entender que así como Dios tuvo misericordia contigo y conmigo, la puede tener con otra persona. Y que yo no soy ese hijo favorito. Todos somos favoritos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a Alexandra. Entonces es importante que tu ministerio, mi querido hermano, mi querido oyente, el ministerio y la tarea que Dios te ponga, la puedas desempeñar con humildad. Amén. Pablo era un esclavo voluntario. Sus mensajes no solo estaban centrados en Cristo, sino también que honraron a Cristo. En tercer lugar, Pablo realizó su trabajo con humildad. Posiblemente fue el mejor misionero que haya vivido. ¿Y cómo se puede ser tan exitoso en el ministerio? Lo dije ahí. Pablo nunca olvidó la roca de donde fue talado. Siempre miraba el hoyo del pozo
de donde fue sacado. Y en cuarto lugar, el ministerio de Pablo fue apasionado. Sí. ¿Qué fue lo que tanto? Dice el versículo 19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Fue emocional y pruebas. ¿Qué fue lo que tanto le dolió a Pablo? ¿Qué fue lo que tanto lo hizo llorar? Las lágrimas de Pablo definitivamente fueron por las personas a las que estaba ministrando. Yo no creo que las lágrimas de Pablo eran porque él no se salía con la suya, porque él no tenía motivos egoístas. Las lágrimas de Pablo eran por la dureza del corazón de tanta gente que rechazaban este gran regalo como lo es la salvación. Y las lágrimas de tu pastor, las lágrimas de tu líder, las lágrimas de la persona que está ministrando salen del mismo lugar. Un corazón compungido por ver la dureza del corazón suyo, por ver la dureza del corazón de muchos, que a pesar de que uno le enseña y le enseña la verdad, ellos están empeñados en reconocer la mentira. Hace unos pocos días causó dolor en mi corazón algún evento. Se los confieso, fue fuerte. ¿Por qué? Porque uno enseña la verdad, enseña lo que dice la Biblia, querido amigo. Uno no enseña los pareceres de otros pastores, sino lo que dice la palabra de Dios. Y mi mayor sueño como pastor es que todos caminemos conforme a la Biblia. Que haya entre nosotros respeto, que haya tolerancia, consideración, que nos amemos unos a otros. Y algo muy importante, yo puedo entender que tú puedas tener diferencias de pensamiento con algún punto de vista doctrinal, con alguna forma ahí de la palabra del Señor, pero lo que no puedo aceptar jamás es que tú vayas en contra de la iglesia, que trates de dividir la iglesia. Eso ahí vas a conseguirte un pastor que va a enfrentar, porque es la labor y la función que Dios ha puesto en mi vida y en la vida de los pastores y los ancianos de nuestra iglesia. Nosotros cuidamos la sana doctrina. Eso sí, no somos cazafantasmas. Cuidamos la sana doctrina, lo que dice la Biblia. Enseñamos a usted la verdad para que camine en la verdad. Esto me lleva a esta quinta aseveración del ministerio de Pablo, y fue que el ministerio de Pablo fue difícil. Sí, yo lo entiendo. Y quizás usted dirá, wow, pastor, ¿qué esperanza tengo yo como ministro del Señor? La misma que tuvo Pablo. Cuando Pablo estuvo en Éfeso durante estos 3 años, no solo tuvo la oposición de los adoradores de los ídolos de Diana, sino que también tuvo problemas con los judíos e inclusive hasta con los mismos cristianos. Algunas de las pruebas son tentaciones, ¿sabes? Tentaciones que te impulsan a dudar de la sabiduría, del amor y del poder del Señor. Dice la palabra de Dios en Hechos, en el versículo 19, dice que aún, dice, por aquel tiempo, versículo 23, por aquel tiempo los seguidores de Jesús tuvieron un gran problema. Provocaron por un gran hombre llamado Demetrio, y este hombre se dedicaba a fabricar figuras de plata. Y él y sus ayudantes ganaban mucho dinero haciendo figuras del templo de la diosa Artemisa. Y Demetrio se reunió con sus ayudantes y también con los hombres que se dedicaban a hacer las cosas parecidas, y le dijo: amigos, ustedes saben cuánto necesitamos este trabajo para vivir bien, pero según hemos visto y oído, este hombre nos está arruinando el negocio. Dice Pablo, no solo está dañando el negocio, sino que también le está quitando la fama al templo de la gran diosa Artemisa. Hasta el momento ella es amada y respetada en toda la provincia de Asia y el mundo entero, pero muy pronto
nadie va a querer saber nada de ella. Es la fuerza del Evangelio. Sabían que la palabra del Señor se estaba predicando con fuerza y con pasión. Pero esto hizo el trabajo difícil para Pablo, porque la gente que debía salir en la defensa no salió. Apoyaron más bien a estos hombres. Y Pablo tuvo que salir huyendo de ellos. Santiago capítulo 1 versículo 13, capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta. Esto es a propósito de que algunas de las pruebas nos invitan a dudar. Y si es tu pensamiento, si estás dudando de la palabra que Dios ha puesto en tu corazón, yo te puedo decir algo. Mira, Dios no invita a dudar de su propia palabra. Dios no invita a dudar. Dios te da seguridad de la palabra de Dios. De su propia palabra pone seguridad en tu corazón. Por eso es que cuando nosotros enseñamos la palabra del Señor, nos hacemos corresponsables de lo que estamos enseñando. Lo hacemos con mucha responsabilidad, sabiendo que si hay alguna mentira va a salir a la luz, porque la Biblia la va a revelar. El apóstol Pablo se le hizo difícil la predicación del Evangelio, no porque estaba enseñando la verdad, era por la duda en el corazón de la gente. Era porque inclusive muchos de los que estudiaron con él durante 3 años dudaron. Y casi proféticamente, al final de este capítulo, él dice: y algunos de ustedes también volverán atrás. Porque ya lo había visto. Y por eso es que se hizo difícil el ministerio. Siempre pasaba esas pruebas. Fíjense, cuando Juan el Bautista estaba en la prisión de Herodes, justo antes de que le quitaran la cabeza, mi pregunta es, ¿él tuvo dudas o prefirió que le quitaran la cabeza? ¿Tuvo dudas sobre la persona de Jesús? Algunos de los discípulos de Juan, dice la Biblia, que fueron a visitar a Cristo con la pregunta: ¿eres tú el indicado? ¿Eres el elegido? Porque ellos sí dudaban. Pero Juan nunca dudó y por eso murió. Mi pregunta: ¿Pablo alguna vez tuvo duda? Cada vez que predicaba había tentaciones de varios tipos. Con cada problema, cada visita pastoral había dificultad y tentaciones. De hecho, la vida de todos está llena de ellos. Pero quizás el ministerio está aún más lleno de tentaciones para dudar, mi querido hermano. Y quizás tú me estás escuchando y estás ejerciendo un ministerio y el enemigo ha estado poniendo cosas en ti. Estamos en tiempo de cuarentena. ¿Por qué? Claro, que la duda no invada tu corazón y haga más difícil el ministerio. Esto nos lleva a la cuarta característica del apóstol Pablo. El ministerio de Pablo fue profundo. Sí. ¿Sabe que no es fácil enseñar todo el consejo de Dios? Dice el versículo 20, dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice Pablo, testificando a Dios, a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 26, dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. No es fácil enseñar todo el consejo de Dios. Pero Pablo fue instrumento para enseñarle a la iglesia de Éfeso todo el consejo de Dios. Una de las bendiciones de la predicación expositiva, como la que llevamos en nuestra iglesia, es que no hay excusas para predicar algún tema delicado. Porque ahí está justo frente a nosotros lo que dice la Biblia, es lo que se dice. Es lo que se enseña. Así que por eso es que yo puedo decir
que definitivamente el ministerio de Pablo fue profundo. Nuestro ministerio debe ser profundo, cristocéntrico, pero también donde hablemos todo el consejo de Dios, llevando a cada cristiano a través del aceptar el querigma, la proclamación del evangelio, aceptar a Cristo en su corazón, pero paso a paso llevarlo al cumplimiento de la didaché. Y si usted es miembro de la Iglesia de Dios Admirable y no sabe cuál es ese concepto, por favor busque a alguien de la Iglesia de Dios Admirable que le explique esa enseñanza apostólica, esa enseñanza que Pablo enseñó, esa didaché, ese buen caminar para ser mejores hijos de Dios aquí en esta tierra. El pastor y nosotros los pastores tenemos 100 opciones para evitar los temas delicados de las predicaciones. Pero eso se cae, es evitar los temas delicados cuando se predica positivamente. Número 7, el ministerio de Pablo fue evangélico. Sí, hay mucha gente que no le gusta este término, evangélico, eso no lo dice la Biblia. Fue evangélico porque fue portador de buenas noticias. Dice el versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y de enseñaros. Dice acá en esta versión, dice, nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que le ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. Y a los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Esa no es la esencia del carisma, esa no es la esencia de la didaché. Pablo se lo dijo a los ancianos, yo no he dejado de hacer mi trabajo. Y yo puedo decir como pastor de la Iglesia de Dios Admirable, nosotros hemos también enseñado el trabajo y no hemos dejado de hacer el trabajo aún en medio de la cuarentena. Mucha gente habla de honrar a mi pastor. Yo quiero honrar a mi pastor. Bueno, honrennos. Honrennos. Tomen lo que le hemos enseñado y pónganlo en práctica. Tomen lo que le hemos puesto en su corazón conforme a la palabra del Señor y pónganlo en práctica. Y defiendan el evangelio. Y defiendan a la iglesia, a su iglesia. Cuando alguien salga por ahí a hablar mal de la iglesia, Dios Admirable, diga, nosotros somos una iglesia bíblica. Pero hágalo con certeza, con argumentos bíblicos. Pablo era un predicador simple, sencillo. No, ahí estaba, aunque tenía un ministerio profundo, un hombre que llevaba la predicación del evangelio y la enseñanza de cómo se debía vivir. Pero Pablo, al predicarles puramente el evangelio que él les había predicado, completó la fiel obra que se le había encomendado. Y habían hombres que lo iban a soportar y habían hombres que lo iban a rechazar. Pero él siguió haciendo el trabajo. Número 8, el ministerio de Pablo fue santo. Característica fundamental en el ministerio. Hechos 20:33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Se lo dejó bien claro a la iglesia de Cristo. ¿Sabe qué? Pablo no estaba en el ministerio para hacerse rico. Esta mañana reflexionaba sobre este punto. ¿Cómo se lo digo a la iglesia? No es cierto. La iglesia no es un negocio. Quien crea que va a iniciar una iglesia para hacer dinero, déjeme decirle, se está lanzando por un barranco. Porque la iglesia no es un negocio. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es una familia de familias. Y lo que Dios provee para la iglesia, en la iglesia, es para la iglesia. Pablo fue acusado de diferentes cosas, ¿sabes?
Los judíos le hicieron acusaciones, también los judaizantes, dentro de los mismos cristianos, pero sabe que nunca en los escritos ni en la historia he visto que acusaron a Pablo de robarse el dinero. Cosa diferente hoy en día de la historia contemporánea de la iglesia. Pastores haciendo negocios con la iglesia. Pastores sumergidos, metiendo a la iglesia en cuestiones empresariales. La iglesia tiene que seguir siendo sal y luz. Yo sé, es un área difícil para el ministro promedio. Para nosotros como pastores, nuestro sostenimiento se deriva de la fe que usted pone en el Señor. Pero nosotros también tenemos que poner fe. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vive. Y hoy en día estamos viviendo por fe, la mayoría de nosotros. De hecho, justos e injustos están viviendo por fe. Están viviendo por la misericordia de Dios, pero nosotros lo justos por la fe de Dios. Mi querido hermano, yo puedo entender, pero déjame decirte, si Dios te está llamando al ministerio, Dios va a sostenerte. Lo he visto durante 30 años de ministerio, 25, 27 años, como Dios ha sostenido mi vida y ha sostenido la vida de muchos pastores que conozco. Siempre es una situación difícil para el pastor, el sostenimiento de su familia, el pago del colegio, tener los estudios, vestirse, comer. Pero Dios es el que provee. Dios es el que entienda los corazones. Y número 9, y con esto termino, definitivamente no hay ofrenda sin sacrificio. El ministerio de Pablo fue sacrificial. Sí. El Señor pagó y fue sacrificado por cada uno de nosotros. Y pagó por cada uno de nosotros. Pero le digo algo. Pablo hizo todo lo que pudo para continuar difundiendo el evangelio. Él estuvo más preocupado por el ministerio que por el mismo. De hecho, lo vemos aquí. Dice, el Espíritu Santo me está diciendo que allá me están esperando. Pero es necesario que yo vaya, no me importa si me van a poner preso. Él estuvo dispuesto a renunciar a sus comodidades personales por el bien de Cristo y la salva. Él estuvo dispuesto a renunciar a su tiempo por los demás. Incluso él estuvo dispuesto a renunciar hasta su propia vida. Versículos 34 y 35 dice, ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden que Dios nos dijo que Dios bendice más al que da que al que recibe. Y le dijo a los ancianos en los versículos anteriores, quizás, dice por acá, quizás dice cuando, versículo 28, el versículo 25 dice, estoy seguro de que no volverá a verme ninguno de ustedes a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Y por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes. Y no lo iba a volver a ver, ¿por qué? Porque no iba a volver. Él sabía que no iba a volver. El ministerio es sacrificial. Eso. Y quiero terminar con lo que dice el versículo 28 para cada uno. Se lo voy a leer en la versión Reina Valeria y luego la versión Biblia de Dios para todos. Tengan cuidado de ustedes mismos. Cuiden a toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar a este rebaño
como pastores de la iglesia de Dios. Esta es la iglesia que Dios compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Y dice aquí esta versión: ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar de los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo lo puso como líderes de la iglesia, para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Mi querido hermano, para mí ha sido un gozo trabajar y servirle al Señor en nuestra iglesia. Y estoy seguro que el pastor Jorge dice lo mismo, que el pastor Harry. Dios está levantando una nueva generación de líderes dentro de nuestra iglesia. Ancianos con funciones pastorales, pastores nuevos, diáconos nuevos, líderes nuevos, que deben entender de que el ministerio de ustedes deben tener estas 9 características, y se las voy a resumir rápidamente. Deben estar abiertos al examen. Debe estar su ministerio centrado en Cristo. Deben realizar su ministerio con humildad. Su ministerio debe ser apasionado, emocionante. Su ministerio va a ser difícil, pero debe continuar adelante a pesar de lo difícil. Su ministerio debe ser profundo, en la profundidad del consejo de Dios. Su ministerio debe ser evangélico, que comparta. Su ministerio tiene que ser santo, mi querido hermano. Su ministerio tiene que ser santificación. 9 características del ministerio de Pablo que cada uno de nosotros debe tener. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora quiero pedirte, mi Dios amado, por la vida de mis hermanos, por la vida, Señor, de tus hijos, de tus siervos, ellos que han decidido servirte. Señor Dios, Padre eterno, y que hoy, Dios, quieren servirte, Señor. Prepara sus corazones para que puedan tener estas características fundamentales. Señor, yo oro por aquellos que todavía no tienen compromiso, pero que tú les estás llamando, Señor, a servirte, a buscar gente a la calle, a servir, Señor, al prójimo. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pon la pasión que hubo en Pablo, Señor, en el corazón de mis hermanos, Señor. Se atrevan a ir una milla más allá, en el nombre de Jesús, para tu servicio. En el nombre de tu hermano Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga. Muchas gracias por hacerme su pastor. Gracias. Te amo mucho. Chao. Somos una gran familia, expresando la gloria.